Hola, muy buenas tardes. Un placer compartir con ustedes. Es un tema que nos resulta sumamente especial, sobre todo por lo que estamos o lo que acabamos de conmemorar a nivel mundial. El tema que vamos a discutir en la tarde de hoy, y me complace mucho volverme a reunir con ustedes, es acerca de la neumonía neumocóxica, qué importancia tienen las características de la resistencia bacteriana, y una cosa terriblemente importante que va a ser el motivo de la gran discusión es entre efectivamente si necesitamos mejores antibióticos o lo que necesitamos más bien sería masificación de la vacuna. Esta presentación la hago precisamente en el contexto del Día Internacional de la Lucha contra la Neumonía. Y todos los días 12 de noviembre, pues se constituye como este día para no conmemorar, no celebrar, pero sí para concientizar de que esta es una de las razones fundamentales por las cuales los niños menores de 5 años mueren, y por lo tanto la UNICEF y prácticamente que todas las organizaciones dedicadas a la salud a nivel mundial, pues dan cuenta de la necesidad que tenemos efectivamente de poder compartir este día para hablar de precisamente del flagelo que fundamentalmente acaba con la vida de los niños menores de 5 años. Y por eso nuevamente doy gracias a la filial Sucre y muy especialmente a la doctora Caballero, pues porque cada vez que le presento una iniciativa a ella muy amablemente, pues la comparte conmigo y la hace suya. Y por eso agradezco nuevamente la posibilidad que me dan de compartir con ustedes y celebrar con ustedes este encuentro, pues para precisamente hablar sobre la neumonía neumocóxica en el ambiente de la resistencia bacteriana y lo que significa más vacuna o más antibiótico. No tengo ningún conflicto de interés para la ejecución de esta presentación, y por supuesto que tenemos que comenzar por reconocer quién es nuestro enemigo. Y para reconocer nuestro enemigo es terriblemente importante la coloración de Gram, y por eso le damos un gran valor a la coloración del gram. Es decir, que gram tiene un gran valor. Y fíjense que cuando en el gram nos describen de alguna manera que son colonias que se describen como gram positivas, que se agrupan en pares y que estos pares tienen tendencia a formar cadenas, nos están describiendo que efectivamente existe una alta probabilidad de que esta enfermedad esté siendo causada por un Streptococcus pneumoniae. Pero como el Streptococcus pneumoniae no es el único que comparte estas características de ser diplococo, agruparse en pares y formar cadenas, entonces se necesita la tipificación en el agar, y para diferenciarlo de los otros estreptococos y muy especialmente del estreptococo, por ejemplo, viridans, en la placa de crecimiento se coloca un disco de optoquina. Y como ustedes ven acá, la optoquina inhibe el crecimiento del Streptococcus pneumoniae y no de los otros estreptococos. Por lo tanto, cuando tenemos una descripción del gran positivos agrupados en pares formando cadena con un disco de optoquina positivo, invariablemente nos están describiendo que efectivamente esta colonia corresponde a Streptococcus pneumoniae. Pero también es muy importante desde el punto de vista de la decisión terapéutica entender cuáles son los mecanismos fundamentales por los cuales neumococo se expresa desde el punto de vista de resistencia a la penicilina o a la aminopenicilina. Y fíjense ustedes que cuando uno hace esta pregunta, probablemente la gran mayoría de las personas contesten de que se trata de producción de beta-lactamasa. Y eso tiene un enorme impacto en la decisión del antimicrobiano que vamos a seleccionar. Pues porque el mecanismo de resistencia bacteriana es precisamente que la proteína fijadora de penicilina cambia su estructura molecular, cambia su configuración espacial, y por lo tanto, cuando la penicilina llega a buscar su receptor para unirse y pasar y destruir a la membrana del gran positivo, pues se encuentra que aunque la penicilina, el receptor ha cambiado su configuración y por lo tanto no se hace una unión droga-receptor. ¿Qué significa esto? Para el paciente que tiene una neumonía neumocóxica, utilizar un beta-lactámico como no inhibidor de beta-lactamasa, pues no tendría una enorme importancia al reconocer que el mecanismo de producción no es precisamente a través de la beta-lactamasa. Por lo tanto, en muchas oportunidades hacemos un sobreuso y un abuso de lo que significa ácido clavulánico, por ejemplo, cuando se combina con la moxicilina
o cuando se combina la ampicilina con el otro inhibidor de beta-lactamasa. En cambio, la resistencia por los macrólidos es totalmente distinta. Y la resistencia a los macrólidos va a tener una variación geográfica muy importante. Van a haber países que van a tener una forma de expresar resistencia al macrólido y otros países van a tener otra forma de expresar resistencia a los macrólidos. Probablemente estos sean los dos mecanismos fundamentales por los cuales se produce resistencia a los macrólidos. El primer mecanismo que estamos viendo acá es lo que se conoce como una bomba de eflujo, donde prácticamente la bacteria escupe, y perdónenme lo literal del concepto, donde una vez que el antibiótico difunde, prácticamente que la bacteria lo expulsa al exterior. Y luego tenemos, recuerden que estos son antibióticos que se unen a la fracción ribosómica, y esta fracción ribosómica nuevamente al cambiar su configuración espacial y sufrir un proceso de metilación, entonces tampoco el macrólido identifica a su receptor para poder ejercer el mecanismo de destrucción bacteriana. Fíjense una cosa muy importante, cuando se compara la resistencia a los macrólidos en función del volumen de prescripción, no tenemos la menor de las dudas que la resistencia a los macrólidos se ha condicionado de manera muy importante en la medida en que hemos hecho un abuso y sobreuso de estos agentes antimicrobianos y precisamente cuando veamos algunos patrones de resistencia desde el punto de vista de la identificación como tal, pues vamos a entender la importancia de la sobreutilización de los macrólidos. ¿Cómo medir la resistencia bacteriana? Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. No quiero aparecer como microbiólogo ni como infectólogo, pero para nosotros es muy importante desde el punto de vista clínico de entender que resistencia bacteriana es un concepto microbiológico. Resistencia bacteriana no es un concepto clínico. Por lo tanto, cuando yo digo, este es un neumococo resistente, es porque de alguna manera he podido demostrar que efectivamente en el laboratorio hay evidencia que sustentan la resistencia bacteriana. Y las dos formas de poder hacer la medición de resistencia bacteriana, probablemente para nosotros, y de hecho cuando trabajábamos en Carúpano, esta era una de las formas de hacerlo, es a través de los discos de difusión. Esta es la técnica que se conoce como la técnica de difusión por Kirby-Bauer, y donde esta placa de agar se coloca una serie de discos de antibióticos y precisamente el halo de inhibición que se genera alrededor de ese disco permite sugerir que la bacteria sea susceptible o no. Aquí es importante señalar que cada uno de los antibióticos posee un halo de inhibición que permite sugerir que sea más o menos resistente o más o menos susceptible. ¿Qué significa esto? Que no porque el halo sea muy grande para un antibiótico, ese mismo halo tenga la significación para otro antibiótico. Aquí lo que se mide es que cada rango o cada disco de antibiótico tiene una particularidad. Por ejemplo, para medir la susceptibilidad de la oxacilina, que es el marcador para determinar la resistencia bacteriana a la penicilina desde el punto de vista de la técnica de difusión, entonces utilizamos un halo de 20 milímetros. Si este halo no llega a ser de 20 milímetros y se encuentra por debajo, entonces este es un neumococo que se describe como no susceptible. Ahora, la forma correcta de poder hacer la medición de la resistencia bacteriana es precisamente a través de la determinación de la concentración inhibitoria mínima. Y aquí pudiéramos observar que si bien es cierto que se puede establecer una correlación entre lo que significa disco de susceptibilidad, halo de inhibición y concentración inhibitoria mínima, pues no es la forma, digamos, más correcta. Es decir, deberíamos estar obligados, una vez que tenemos un halo de susceptibilidad o no, pues precisamente determinar concentración inhibitoria mínima para poder establecer que efectivamente tenemos un microorganismo con característica de resistencia. Esto les comentaba, son las placas que nosotros pudimos o que yo pude reunir durante los casi 25 años que hice pediatría y neumonología en el hospital de Carúpano. Y fíjense cómo aquí estamos viendo el taxo o el disco de oxacilina y cómo efectivamente sobre él no hay absolutamente inhibición de nada.
Fíjense ustedes que es totalmente distinto estos halos, que significa inhibición bacteriana. Aquí prácticamente la bacteria se montó sobre el disco de la oxacilina. Por lo tanto, este es un neumococo que tiene que ser descrito como un neumococo no susceptible. En cambio, acá estamos viendo otro totalmente distinto. Fíjense una particularidad muy importante de este neumococo. Este neumococo aquí dice acitromicina, aquí dice clindamicina y aquí dice eritromicina. Y fíjense ustedes que el halo de inhibición de cada uno de estos medicamentos prácticamente es inexistente. Es decir, que no solamente tenemos un neumococo que puede ser resistente a la penicilina, sino que también es un neumococo que puede ser, y absolutamente lo es, a la utilización de los macrólidos, y en este caso también le podemos sumar a la utilización de la clindamicina. La forma correcta de poder identificar neumococos susceptibles o no es a través de la medición de la concentración inhibitoria mínima expresada en microgramos por litro. Y esta expresión está absoluta y completamente normada por las normas clínicas y de laboratorio, que son las siglas en inglés que aparecen allí como CLSI. Y fíjense ustedes, que aquí estos son los puntos de corte que uno pudo haber llamado anteriores. Al inicio de la década de los 2000, probablemente estos eran los puntos de corte que se tenían en función de la concentración inhibitoria mínima para describir que un neumococo sea susceptible, de susceptibilidad intermedia, o era un neumococo resistente. Cuando esta concentración inhibitoria mínima, MIC, estaba por debajo de 0,06 miligramos por litro, este neumococo se describía como de susceptibilidad completa. Si estaba hasta un miligramo por litro, este es un neumococo que se describía como de susceptibilidad intermedia. Y si el MIC era muy elevado, por encima de 2 miligramos por litro, entonces este era un neumococo que se describía como neumococo resistente. Y esto es lo que uno pudo haber llamado como los puntos de corte que con anterioridad describían la susceptibilidad o no del neumococo. Pero ¿qué pasa? Que teníamos agrupado a los neumococos causantes de infección del sistema nervioso central dentro de los neumococos que también causaban enfermedad respiratoria. Por lo tanto, a mediados de la década de los 2000, entonces comenzó entonces a hacerse una reestructuración de los puntos de corte. Ahora, los puntos de corte que se utilizan para la enfermedad neumocóxica respiratoria, y atención, porque a partir de hoy, de este momento, perdón, estoy hablando fundamentalmente de neumonía neumocóxica. No me estoy refiriendo al neumococo causante de meningitis, que es una situación absolutamente distinta a lo que estamos conversando. Por lo tanto, este grupo se reunió y logró establecer que estos no podían ser los puntos de corte para describir la enfermedad respiratoria. Entonces, fíjense ustedes que prácticamente lo que se consideraba como un MIC resistente, pues pasó a ser susceptible. Es decir, que ahora para que un paciente describa un neumococo resistente a la penicilina, su MIC debería estar prácticamente por encima de los 8 miligramos por litro. ¿Qué significó esto? Y aquí estamos viendo en barras azules claras y oscuras lo que pudiéramos haber descrito como los puntos de corte anteriores y los puntos de corte nuevos. Con los puntos de corte anteriores teníamos un 75% en promedio de neumococos susceptibles. Cuando se cambiaron los puntos de corte, fíjense ustedes que nos fuimos prácticamente que al 90% de neumococos susceptibles. Y esto no fue un capricho de los investigadores simplemente para bajar la presión de los neumococos resistentes o no resistentes. Y ya vamos a ver por qué la consideración de poder entender que se tenía que hacer una parte muy importante y poder identificar la enfermedad neumocóxica causante del sistema nervioso central a la enfermedad neumocóxica relacionada con las enfermedades respiratorias. Esto es lo que obliga a estudiar la enfermedad neumocóxica. Y la enfermedad neumocóxica tiene que ser entendida como, número uno, el agente fundamentalmente por lo cual los niños menores de 5 años se hospitalizan por neumonía. Y fíjense que coloco que es el segundo agente causal, porque no hay la menor duda que el 80%, el 90% de las razones por las cuales hospitalizamos a nuestros niños con neumonía siguen siendo de origen viral y sigue siendo virus sistémico respiratorio el agente de mayor prevalencia.
Pero si apartamos al virus del sistema respiratorio, pues precisamente nos encontramos con que las neumonías secundarias al neumococo constituyen la razón fundamental por la cual estos niños son hospitalizados. Ahora, ¿dónde está un impacto importante? En la tasa de mortalidad. Precisamente, los niños menores de 5 años mueren como consecuencia de las neumonías que son causadas por este microorganismo. Y fíjense ustedes que para las Américas se estima que pudiéramos tener una incidencia de alrededor de 358 casos por cada 100.000 niños menores de 5 años. Pero ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto de neumococo, la razón fundamental descansa precisamente en la neumonía. Es decir, que de cada 100 bebés o cada 100 pacientes que vayamos a ver con una enfermedad neumocóxica, prácticamente que 80 van a tener características neumónicas. La enfermedad neumocóxica, y ahí estamos observando, puede ser dividida como una enfermedad invasiva y una enfermedad no invasiva. Y dentro de la enfermedad no invasiva está precisamente la neumonía. Pero fíjense ustedes qué interesante que la neumonía tiene aquí como que un rectangulito de color negro. ¿Qué significa esto? Que consideramos a la neumonía como una enfermedad no invasiva, pero qué característica tan importante, que cuando este niño manifiesta efectivamente tiene características de manifestaciones sistémicas, muy probablemente entonces esta neumonía se ha transformado en bacterémica. Por lo tanto, la neumonía, si es verdaderamente clasificada como una enfermedad no invasiva, potencialmente tiene la particularidad de transformarse en invasiva cuando entonces tenemos el componente bacterémico y por ejemplo, comenzaste con una neumonía neumocóxica o con una otitis media neumocóxica y terminaste entonces con una meningitis bacteriana secundaria al neumococo. Una enfermedad no invasiva que se transformó en enfermedad invasiva. Y fíjense ustedes que si tanto es así el problema, que cuando buscamos como enfermedad no invasiva, entonces nos damos cuenta que neumonía ocupa un porcentaje terriblemente alto dentro de la carga que significa la enfermedad neumocóxica. Y cuando se desglosa en función de agentes causales relacionados con la mortalidad, patógenos específicos relacionados con la mortalidad, no hay la menor duda. Streptococo pneumoniae sigue siendo el agente prevalente de mayor asociación con un evento terrible y fatal, como lo es precisamente la mortalidad. Esta mortalidad, interesantemente, se distribuye, su tasa de mortalidad expresada por cada 100.000 habitantes, tiene una distribución muy desigual a nivel del mundo. Y no es casualidad que precisamente vemos en África, por ejemplo, cómo esta desigualdad se hace mucho mayor. Aquí tenemos que asociar las condiciones socioeconómicas, culturales, de privación nutricional, falta de acceso a los servicios de salud, que de alguna manera condicionan a que efectivamente estos determinantes sean prevalentes para que la enfermedad neumocóxica en esta región del mundo sea tan impactante. Sin embargo, para nosotros en las Américas podemos observar que nuestra tasa de mortalidad es una tasa de mortalidad muy homogénea. Este es un gráfico de enorme impacto para poder relacionar cómo efectivamente sigue siendo neumococo una bacteria que tiene una distribución geográfica. Si bien es cierto es la bacteria que en cualquier geografía va a prevalecer como bacteria única, pues podemos ver que efectivamente en la parte del África subsahariana ese impacto es terriblemente mayor. Ahora, cuando analizamos la relación de mortalidad en función de los grupos de edad, entonces fíjense ustedes la característica de la curva o la característica demográfica que tiene la curva de mortalidad con relación a los grupos de edad. Y vean ustedes que si bien es cierto que el neumococo es una enfermedad que uno puede ser interpretada en la edad pediátrica, pues miren qué terrible es el impacto en los adultos mayores. Por lo tanto, los dos extremos de la vida, los niños menores de 2 años y los pacientes mayores de 65 años, es donde descansa fundamentalmente la carga de la enfermedad y en este caso la enfermedad neumocóxica.
Estos son datos de Chile y podemos ver efectivamente la brecha importante que existe entre los pacientes mayores de 65 años y la población pediátrica. En Chile, el programa de inmunizaciones prácticamente que incorporó a la vacuna neumocóxica como el Plan Nacional de Inmunización. A todos los bebés se les pone su dosis de neumococo. Fíjense ustedes el impacto que ha tenido efectivamente en la mortalidad o en el desarrollo de la enfermedad invasiva neumocóxica. Entonces, los adultos mayores en este momento constituyen un foco de atención importante con respecto a la prevención de la enfermedad neumocóxica. Lamentablemente, estos son uno de los pocos datos que yo puedo disponer para poder hablarles del país, pero fíjense que esto fue el Consenso Venezolano sobre Enfermedad Neumocóxica y cómo efectivamente dan cuenta que la neumonía como entidad nosológica única constituye la razón fundamental por la cual estos niños desarrollan enfermedad neumocóxica. Y aquí estamos viendo otra de las pocas cosas que uno puede compartir. ¿Cuáles serían los serotipos de alguna manera prevalentes en este periodo de estudio que llegó hasta el año 2016? Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene la susceptibilidad que hizo que de alguna manera estos comités de vigilancia hayan adoptado estos puntos de corte nuevo? Entonces es lo que vamos a tratar lo que voy a plantearle y a discutir y a presentarle, las evidencias por las cuales estos patrones de susceptibilidad fueron modificados. La primera cosa, si nosotros analizamos el componente entre neumonía que se complica y neumonía que no se complica, uno puede hacer una diferenciación importante entre quién se complicó y quién no se complicó. Por ejemplo, el paciente que tiene una enfermedad de base se va a complicar. El paciente que tiene una afectación multilobar se va a complicar. El paciente que necesita oxígeno se va a complicar. El paciente que no es capaz de detener la defervescencia, es decir, esta mejoría en las siguientes 48 horas, es un paciente que se va a complicar. Y fíjense ustedes que la diferencia que estamos observando entre neumonía complicada y neumonía no complicada son absolutamente significativas. Pero ahora, ¿puede usted diferenciar a un paciente que tiene neumonía complicada de un paciente que no tiene neumonía complicada en función del patrón de susceptibilidad? Pues entonces vean ustedes que no es significativo. Por lo tanto, la susceptibilidad no condiciona verdaderamente la presencia de la complicación, aún así estudiando al derrame pleural. Entonces, ya los investigadores nos estaban sugiriendo que aparentemente, desde el punto de vista clínico, la susceptibilidad no estaba relacionada con el desarrollo de las complicaciones. Y tanto es así que este estudio da cuenta de que si yo tomo penicilina susceptible y penicilina no susceptible, neumococos causantes de neumonía, susceptibles y no susceptibles, fíjense ustedes que aún siendo susceptibles, este grupo de pacientes registraron 6 pacientes que murieron. Pero vean ustedes lo terrible. Estos pacientes murieron habiendo recibido antibióticos, bien sean solos o combinados, como vancomicina, ceftriaxona. Este segundo paciente recibe ceftriaxona ampicilina. Este paciente recibe vancomicina, cefuroxima. Este paciente recibe vancomicina, ceftriaxona. Este paciente recibe mucho más antibiótico y este paciente recibe mucho más antibiótico y por lo tanto murieron. Pero fíjense que un factor importante es que estos 6 pacientes que murieron tenían de alguna manera una condición prevalente de enfermedad. Y fíjense ustedes que tan importante es que la concentración inhibitoria mínima de prácticamente todos ellos estaban dentro del rango que uno podía considerar como neumococo susceptible, y para este momento del estudio se estaban utilizando puntos de corte que era lo que pudiéramos haber llamado como los puntos de corte anteriores, antiguos o viejos, es decir, 0,06 de MIC. Por lo tanto, usted está viendo que de todos estos neumococos eran susceptibles y estos pacientes murieron. Fíjense que independientemente de la cantidad y la cuantía y el tipo de antibiótico recibido. Por lo tanto, se logró establecer
que no había una relación entre la susceptibilidad y la mortalidad. Entonces, fíjense cómo vamos aclarando el panorama. Tenemos que no hay forma de poder diferenciar clínicamente un neumococo susceptible o no en función de la aparición de la complicación. Tenemos un panorama que indica de que la mortalidad pareciera que tampoco está muy relacionada con la susceptibilidad y ni siquiera con el tipo de antibiótico que usted inicialmente haya podido colocar. Por lo tanto, sigamos entonces avanzando. Y probablemente estas sean las dos razones importantes por las cuales estos puntos de cortes fueron totalmente sustituidos. Y fíjense los años de referencia de las citas. Esta es una cita del 2008 y esta es una cita del 1998. Por lo tanto, esta descripción de susceptibilidad estaba siendo utilizada con puntos de corte de lo que pudiéramos volver a llamar antiguos o viejos. Por lo tanto, aquí estamos hablando de MIC 006. ¿Qué sucedía? Fíjense ustedes que aquí se agrupa a los neumococos entre susceptible, intermedio o resistente. Y este grupo de niños recibe precisamente penicilina o aminopenicilina. ¿Y cuál era el resultado final? Si estos pacientes eran susceptibles, el resultado final era que el 78% de ellos se mejoraban. Entonces uno pudiera decir, claro, era lógico de esperar. Pero ¿qué pasaba cuando los pacientes que tenían un MIC alto por encima de 2, que era el MIC viejo, recibían penicilina o aminopenicilina? Pues si eran resistentes, aún en resistencia, el 80% de ellos mejoraban. Entonces, qué interesante. Independientemente de que la microbiología me estaba describiendo que había un MIC alto, estos pacientes eran capaces de mejorar, aún teniendo un patrón de susceptibilidad que pudieran ser considerados como resistentes. Ahora uno pudiera decir, pero si tiene derrame pleural, ¿qué pasa si el paciente tiene derrame pleural? Entonces analicemos derrame pleural. Aquí tenemos pacientes con derrame pleural. Fíjense que los pacientes que recibieron penicilina o aminopenicilina con derrame pleural, aún siendo resistentes con derrame pleural, en el 80% de ellos se mejoraron. Y eso obligó a que tuviésemos que haber hecho un cambio importante y poder diferenciar las concentraciones inhibitorias mínimas que describían al neumococo causante de infección del sistema nervioso central a las infecciones neumocóxicas que tenían que ver con la parte respiratoria. Entonces, segundo elemento o tercer elemento importante, no tengo una diferenciación clínica, hay una relación con la mortalidad, pero ¿cuál es el elemento más importante en esto? Y aquí entonces tenemos que hacer una diferenciación importante en tres cosas. Una cosa es la resistencia bacteriana, otra cosa es la virulencia y otra cosa es la gravedad. Solamente para recordar que virulencia pudiera ser la capacidad destructiva que tiene este neumococo. Resistencia entonces es simplemente que este antibiótico no le sirve. Pero la gravedad es otra cosa distinta. Este paciente puede infectar por un neumococo resistente y estar no muy enfermo. Y este paciente pudiera enfermar por un neumococo susceptible y estar muy enfermo. Por lo tanto, cuando tenemos la combinación de resistencia con virulencia, la posibilidad de enfermar de forma severa es mucho mayor. ¿Cuál es la importancia de esto? Nuevamente refiriéndonos a los puntos de corte viejo. Vamos a partir del hecho de que este es un paciente que no está severamente enfermo, es decir, no está crítico. Si este paciente no está crítico y es un paciente con características susceptibles, si usted le pone penicilina o aminopenicilina, en el 93% de ellos se van a mejorar. Es decir, que si este es un bebito que tiene una neumonía no bacterémica y usted le pone penicilina o aminopenicilina, de cada 10, prácticamente 9 se van a mejorar. Pero ¿qué pasa si este paciente luce bien, pero la bacteria no es susceptible? Pues fíjense ustedes que el porcentaje tampoco cambia de manera importante. Por lo tanto, si este bebito tenía un MIC alto, pero le habíamos puesto penicilina, este bebito, independientemente de que no era susceptible, como que también mejoraba. Pero fíjense ahora la columna del otro lado. ¿Qué pasaba si este paciente estaba severamente enfermo? Pues si este paciente estaba severamente enfermo, la mortalidad no guardaba relación importante con la susceptibilidad.
Es decir, que la probabilidad de que el niño muera siendo susceptible o no era prácticamente la misma. Y eso nos permite hacer una diferencia muy importante porque el médico cree y la intención de él siempre será, mientras más enfermo esté el paciente, como que más resistente es la bacteria. Y no es un planteamiento serio. No es un planteamiento serio porque estamos viendo que las características clínicas de resistencia no son las mismas y estamos viendo que lo que es prevalente para el huésped es su condición de enfermedad y no tanto su patrón de susceptibilidad. Y estos dos estudios para la parte pediátrica son de vital importancia para poder entender por qué seguimos diciendo que penicilina y aminopenicilina siguen siendo los antibióticos efectivamente de elección para tratar a este grupo de pacientes. Ahora, les decía, una cosa es la virulencia y otra cosa es la resistencia. Entonces, cuando este bebito se enferma por un serotipo, eso pudiera marcar la diferencia cuando se enferma por otro serotipo. Por eso les decía entonces, la combinación de la susceptibilidad o no con la combinación de la virulencia o no es lo que de alguna manera pudiera condicionar el resultado final. Y si tuviéramos que dar un peso entre el componente de la resistencia y el componente de la virulencia, pudiéramos decir que para nosotros es mucho más importante el patrón de virulencia que el patrón de resistencia. Y tanto es así que la tasa de eventos adversos y la tasa de fatalidad es totalmente distinta en función de los serotipos. Por ejemplo, un serotipo terriblemente dañino y que tiene una tasa de fatalidad y que tiene una tasa de evento severo es precisamente el 7F. Luego le sigue el 23F, luego le sigue de manera importante el 3, y aquí entonces tenemos al 19A. Y fíjense ustedes que el comportamiento de estos serotipos sí guarda una relación importante con el riesgo de morir o con el riesgo de tener una enfermedad severa. Estos son, y nuevamente, los datos con los cuales puedo ilustrar esta presentación son precisamente con los datos del país donde resido y trabajo actualmente, porque son datos que uno puede simplemente entrar al internet y bajar la información. Y usted puede observar cómo esta gráfica en función de la distribución de los serotipos y año dan cuenta cómo efectivamente tenemos serotipos que son mucho más prevalentes que otros. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hay serotipos que se relacionan con el derrame pleural, son precisamente estos. Y nuevamente les repito, el derrame pleural, por ejemplo, asociado a estos serotipos, no necesariamente significa resistencia. Lo que significa muy probablemente es virulencia. Entonces estamos viendo acá tres de los gérmenes que acabamos de comentar, el 3, el 7F y el 19A, como agentes importantes de virulencia y capaces de condicionar efectivamente derrame pleural. Pero también es importante la neumonía necrotizante. Y la neumonía necrotizante fundamentalmente, y fíjense que aquí no hay forma de poder diferenciar desde el punto de vista clínico qué paciente tiene alguna condición para desarrollar una neumonía necrotizante o no, pero los pacientes que desarrollaron neumonía necrotizante, el serotipo de mayor prevalencia fue precisamente el serotipo 3. Y cuando se compara a este serotipo 3 que desarrollaron neumonía necrotizante y se les compara con los otros serotipos, este es un serotipo que posee mucho mayor virulencia. Nuevamente, datos para poder aportar con ustedes acerca de lo que significa la vigilancia de enfermedad invasiva neumocóxica para Chile, y podemos ver cómo efectivamente la prevalencia de estos dos gérmenes, de estos dos serotipos, es bien importante. La susceptibilidad. Y para poder hablar de susceptibilidad, nuevamente me voy a referir a los datos del país, de Chile, y luego voy a compartir con ustedes algunos otros datos. Y fíjense que es importante que la susceptibilidad inmediatamente se separa de lo que significa la enfermedad del sistema nervioso central, de la enfermedad que no es del sistema nervioso central. Y si buscamos la susceptibilidad de neumococo, por ejemplo, en no meningitis, podemos ver que prácticamente está cercana al 99%.
para este país. Por ejemplo, los aislamientos bacterianos relacionados con neumococo causante de enfermedad no sistema nervioso central, prácticamente que son absoluta y completamente susceptibles a utilizar penicilina y en este caso aminopenicilina. Cefotaxima, cefalosporina de tercera generación, y lo que yo diga para cefotaxima es absolutamente válido para ceftriaxona. ¿Por qué nos gusta más la ceftriaxona? Porque aquí dice que tiene 99, 99, 97, 97. Si usted compara el patrón de susceptibilidad de la ceftriaxona o de la cefotaxima con la penicilina, usted tiene prácticamente que un patrón de susceptibilidad superpuesto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la eficacia, desde el punto de vista de la susceptibilidad, este paciente no tendría ninguna diferencia si es tratado con penicilina o es tratado con una cefalosporina de tercera generación. Y aquí les llamo la atención a un elemento importante. Este es un dato que cuando podíamos utilizar Xireva, que era el sistema de vigilancia latinoamericano de enfermedades invasivas neumocóxicas, uno podía utilizar. Lamentablemente, la participación de Venezuela en Xireva prácticamente que ha desaparecido y no podemos utilizar datos. Pero estos datos que comparto con ustedes, que representan a Chile, prácticamente hasta donde yo lograba identificar Xireva y compartir los datos de Xireva, eran prácticamente lo mismo. Y les llamo la atención a este elemento que es terriblemente impactante. Cuando la literatura nos habla de eritromicina, prácticamente que lo que está diciendo es lo mismo para cualquiera de los macrólidos, para cualquiera de las álidos. Es decir, que cuando yo digo susceptibilidad a eritromicina, estoy diciendo susceptibilidad a claritromicina o acitromicina. Y aquí que les llamo la atención. Si usted compara la susceptibilidad de la penicilina y la compara con la susceptibilidad de la eritromicina, fíjense ustedes que apenas llega al 70%. Esto significa que la tasa de resistencia del macrólido o al macrólido es cercana al 30% y en algunos casos por encima del 30%. ¿Y qué significa un patrón de no resistencia o de no susceptibilidad por encima del 30%? Que es un antibiótico que no debería ser usado. Por lo tanto, el llamado de atención en este momento es que si usted tiene un paciente en el cual sospecha una neumonía de comunidad o confirma la neumonía de comunidad, usted tiene una tasa de éxito mucho mayor utilizando penicilina o aminopenicilina que si usted utilizara un macrólido. ¿Por qué nos gusta la vancomicina? Porque la vancomicina, fíjense ustedes, que es 100% susceptible. Pero la vancomicina probablemente sea uno de los antibióticos que, desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, más complicaciones tiene con respecto a su uso y lo que significa la enfermedad pulmonar y lo que significa la neumonía. Por lo tanto, estamos viendo que estos patrones de susceptibilidad son terriblemente impactantes. Estos son los datos que yo pude conseguir y a duras penas, y fíjense ustedes que cómo uno los puede conseguir, son los datos de vigilancia a resistencia a antibióticos, que es Provenra. Y Provenra, estos son los datos que yo pude conseguir para compartir con ustedes. Por ejemplo, tomé solamente los del líquido pleural, que es lo que me interesa de la parte respiratoria. Y cuando busqué el patrón de susceptibilidad del Streptococcus pneumoniae en la parte de respiratoria y relacionada con líquido pleural, pues fíjense ustedes una cosa importante. Aquí está ampicilina y aquí está ampicilina con sulbactam y aquí está amoxicilina. Entonces usted podrá observar que prácticamente 100%. Es decir, que la cepa aislada, las poquitas cepas aisladas, porque esa es otra cosa, que el programa tampoco está muy robusto desde el punto de vista de cepas aisladas, dan cuenta de que prácticamente el 100% de ellas eran susceptibles a la utilización de la aminopenicilina. Si usted busca por acá la cefalosporina, se va a encontrar que efectivamente es el mismo valor para la ceftriaxona. Y si usted busca acá penicilina y oxacilina, se va a dar cuenta que efectivamente en la barra azul pudiéramos decir 90% de susceptibilidad a la penicilina o a la aminopenicilina. Pero si usted busca ahora los macrólidos, entonces ahora se va a encontrar con esta barra de color ocre. Y fíjense ustedes que esta barra de color ocre para claritromicina, para eritromicina y para acitromicina son barra ocre importantes. Por lo tanto, lo que yo acabo de compartir con ustedes como una realidad de este país, de Chile, es absolutamente extrapolable a la realidad que potencialmente pudiéramos tener
en Venezuela. Por lo tanto, fíjense ustedes, ¿de qué depende en gran medida esto? Y fíjense ustedes que la tendencia hoy por hoy es a acortar los ciclos de duración de tratamiento del niño con neumonía. Y cuando se comparan 3 con 5 días, pues pareciera ser que efectivamente 3 días son tan buenos como que si usted utilizara 5 días. La penicilina, y en este caso los beta-lactámicos, dependen mucho de cuánto tiempo permanezcan por encima de la concentración inhibitoria mínima mientras se espera la próxima dosis. Y eso es lo que se denomina antibióticos tiempo dependientes. Cuando se analiza la curva farmacocinética y farmacodinámica de la amoxicilina, el tiempo por el cual la amoxicilina permanece por encima del MIC es absolutamente completo como para que cuando venga la próxima dosis, ella siempre tenga su poder bactericida. Cuando este antibiótico baja por debajo del MIC, pierde su efectividad. En cambio, la amoxicilina, y por eso la dosificamos cada 12 horas, porque sabemos que efectivamente entre un intervalo de administración, esperando la segunda administración, la dosis es lo suficientemente buena como para que permanezca por encima del MIC. Y fíjense ustedes, los estudios cada vez tratan de que seamos más juiciosos con la cuantía de la amoxicilina que estamos utilizando. La pregunta es, ¿necesitamos colocar verdaderamente 100 miligramos por kilo de amoxicilina? ¿Necesitamos colocar verdaderamente 80 miligramos por kilo de amoxicilina? Fíjense ustedes que este estudio de farmacocinética y de farmacodinamia, con 45 miligramos por kilo, prácticamente alcanzan una concentración inhibitoria mínima lo suficientemente importante como para que el poder bactericida, por lo menos determinado de manera serológica, se mantenga lo suficientemente activo. Y lo mismo sucede para la penicilina, y en este caso administrada la penicilina cada 6 horas. Entonces podemos observar cómo alrededor de 60.000 unidades por kilo de penicilina son suficientes como para justamente esperar nuestra próxima dosis de penicilina a las 6 horas para que el MIC siempre, o para que la concentración del antibiótico siempre esté por encima del MIC. Entonces, con lo que les acabo de comentar, efectivamente, es un problema para el neumococo la aparición de nuevos y mejores antibióticos. Entonces, fíjense ustedes que estas son publicaciones recientes que vienen apareciendo. Este es del 2019 y ya les voy a mostrar una de ahorita recién para que veamos la cantidad de medicamentos que se están explorando. Unos ya están en el mercado y otros están a punto de ser su aparición con respecto a nuevas quinolonas, nuevos macrólidos, nuevas tetraciclinas, nuevas cefalosporinas. Y aquí está otra lista importante de medicamentos. Y fíjense ustedes que aquí lo que dice, nuevos medicamentos aprobados para el tratamiento de la neumonía. Y aquí estamos viendo la lista. Pero no solamente tenemos nuevos tratamientos, fíjense ustedes, medicamentos que están bajo desarrollo. Es decir, que ya no solamente tenemos 20, 30 antibióticos nuevos, sino que también tenemos unos 20, 30 antibióticos que se están por desarrollar. Por lo tanto, con lo que yo les acabo de comentar, deberíamos ser súper reflexivos con lo que vamos a terminar con respecto a los antibióticos. No puedo dejar de hablar de lo que significó la pandemia y el impacto que tuvo la pandemia. Este estudio israelí es súper interesante para darnos cuenta de la forma como la enfermedad neumocóxica cayó de manera importante durante la pandemia. Y aquí entonces los investigadores se preguntaron, ¿será porque la carga nasofaringea del neumococo disminuyó? ¿Será que la densidad de la cantidad de neumococos que habían en la garganta de estos niños disminuyó? Pues entonces fíjense ustedes que el impacto del COVID no tuvo nada que ver con la carga nasofaringea ni con la densidad. Por lo tanto, el estado de portador y la carga nasofaringea del neumococo no guardaba ninguna relación con la disminución de la enfermedad neumocóxica o lo que tenía que ver con la neumonía bacteriémica durante la pandemia. A esto se propuso, y yo comparto plenamente esta idea, de que precisamente la desaparición de los virus circulantes de manera tradicional, porque recuerden que cuando hablábamos de bronquiolitis dijimos que prácticamente los virus respiratorios desaparecieron como producto del COVID, hicieron que de alguna manera la infección bacteriana secundaria
fuese menor. Por lo tanto, este impacto que tuvo el COVID sobre los síntomas, sobre los virus respiratorios, eso se tradujo en el impacto que tuvo la coinfección entre un virus y una bacteria, como pudo haber sido virus sincitial respiratorio y neumococo. Ahora, ¿qué pasó después de pandemia? Pues lo que nos está pasando a todos. Ahora estamos viendo insuficiencias respiratorias secundarias, intubaciones precoces, bebitos verdaderamente destruidos. Y nosotros acabamos de superar una situación epidémica que fue terriblemente impactante con respecto a los virus respiratorios y la gravedad. Ahora, ¿qué estamos viendo? Así como decíamos que en el periodo pandémico prácticamente los virus respiratorios desaparecieron y la enfermedad neumocóxica invasiva junto con los virus respiratorios se fue, ahora resulta ser que tenemos un resurgimiento de la enfermedad invasiva neumocóxica una vez que la pandemia se ha controlado y estos virus respiratorios pues nuevamente comienzan a hacer aparición. Y fíjense ustedes que no depende mucho si estos bebitos habían recibido vacuna neumocóxica 7 o 13 valentes. Por lo tanto, en este punto de la presentación, sería bien importante preguntarnos si efectivamente con lo que yo les acabo de decir de resistencia, virulencia y gravedad, si efectivamente el problema de la neumonía neumocóxica es absolutamente un problema de antibióticos y por lo tanto necesitamos aumentar nuestro arsenal de antibióticos y tenemos que tener antibióticos que sean mucho más potentes. Eso, entonces nos da la oportunidad de hablar un poco acerca de la vacuna contra neumococo. Y aquí no quiero ser parte de los infectólogos, ni quiero robarle el espacio a los infectólogos, sino conversar con ustedes acerca del impacto que efectivamente ha tenido la vacuna antineumocóxica en lo que significa la enfermedad respiratoria. Y comenzamos con una vacuna 7 valente, y recuerden ustedes que la llamábamos la PCV7, en la medida en que fueron incorporándose, porque la presión ecológica con la aparición del nuevo serotipo comenzó a determinar que estas vacunas deberían ser ampliadas el espectro con respecto a la inclusión del nuevo serotipo y pasamos de una PC7 a una PCV13. Es decir, lo que estamos viendo en color ocre era, y en color azul, los serotipos que estaban incluidos en la vacuna anterior y los serotipos que fueron incluidos en la vacuna nueva. Decíamos que un elemento importante de virulencia y gravedad en piema, neumonía necrotizante, era precisamente el 19A, era precisamente el 7, era precisamente el 3. Y fíjense ustedes que esta vacuna, la 13 valente, pues precisamente incorporó estos serotipos. ¿Qué podemos decir nosotros de Venezuela? Fíjense que cuando uno se mete en la Organización Mundial para la Salud, y en este caso la Oficina Panamericana de la Salud, y busca, aquí está, años, múltiples años, país, Venezuela, y fíjense ustedes que aquí solamente aparece que en el año 2015 la cobertura era del 24%, en el año 2016 la cobertura era del 7%. Hermanos y hermanas, de ahí en adelante no hay más reporte, pero de nada. Por lo tanto, es para nosotros muy difícil poder hablar efectivamente de cuál es la cobertura vacunal que se puede tener a partir de los registros oficiales. ¿Qué podemos leer? Podemos leer que aquí dice vacunas que fueron incluidas en el esquema, pero están disponibles, pero no están disponibles. Es decir, nuestro gobierno reconoce que efectivamente la vacuna conjugada 13 valente es una vacuna necesaria y que tiene que ser incorporada al programa, pero no aparece. Por lo tanto, la inmunización de nuestros niños descansa más en la voluntad particular que efectivamente en la voluntad de políticas de gobierno. ¿Y por qué esto es importante? No hay la menor duda, aquí estamos viendo el periodo, por ejemplo, prevacunal y el periodo postvacunal. El periodo prevacunal, el periodo vacunal con PCV7 y el periodo postvacunal con PCV13. Y fíjense ustedes que el impacto en esta curva roja es absolutamente importante como para señalar el impacto que tuvo la vacunación contra el neumococo en el diagnóstico efectivamente de la neumonía. Ahora fíjense ustedes, y por eso les llamaba la atención a este grupo de edad. Esta flecha verde o esta raya verde corresponde precisamente a los grupos mayores de 65 años. Y fíjense el impacto que tiene el neumococo sobre este grupo de pacientes
que aún no han recibido la vacuna de forma, digamos, masificada como la recibieron los niños menores de 5 años como plan de gobierno de muchos países. ¿Qué pasó? Y esto se llamó presión selectiva. Y esta presión selectiva significó que, fíjense ustedes, los serotipos prevalentes antes de colocar la PCV7, teníamos una situación de equilibrio, uno más, uno menos. ¿Qué pasó cuando se comenzó a masificar la introducción de la PCV7? Pues precisamente comenzaron a disminuir los serotipos incluidos en la vacuna y comenzaron a aparecer otros serotipos que no estaban incluidos en la vacuna, y eso hizo que pasáramos de una PCV7 a una PCV10 a una PCV13. Por lo tanto, la introducción de las vacunas, si bien es cierto que han tenido un impacto importante en la disminución de la neumonía y sobre todo de las neumonías complicadas que tienen bacteremia, esto hizo que desde el punto de vista de la ecología, pues estas bacterias fuesen cambiando su presión y comenzaran a aparecer serotipos que no estaban incluidos en la bacteria. Pero no solamente este es un hecho cierto, en la medida en que los países que han cuantificado la presencia de neumococo como causante de neumonía, pues se han dado cuenta que ahora comenzaron a aparecer otros gérmenes que no tenían. En la medida en que el neumococo ha ido desapareciendo, pues pareciera ser que esa silla, ese trono, ese lugar, ese nicho, ahora lo están ocupando otras bacterias. Y dentro de esas otras bacterias está, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, la moraxela y por supuesto que Mycoplasma pneumoniae. Y no hablar de virus respiratorios que se hacen cada vez más prevalentes. Pero ahora, y fíjense qué cosa tan importante de lo que significa antibióticos o vacunas. El impacto de la neumonía no tiene absolutamente ninguna discusión ni ninguna duda. Cuando nosotros analizamos la proporción de niños inmunizados con vacunas contra neumococo, no tenemos la menor de las dudas del impacto importante que ha existido en la mortalidad. Pero ahora también vean el impacto que ha existido en la resistencia bacteriana. Por lo tanto, no solamente hemos inmunizado modificando las características y gravedad de la enfermedad, sino que también hemos inmunizado modificando las características de la susceptibilidad. Hemos impactado tanto en la susceptibilidad susceptible como en la susceptibilidad no susceptible. Y usted puede ver cómo en la era prevacunal el porcentaje de susceptibles y no susceptibles ha cambiado de manera importante. Y decíamos de la importancia que tienen los serotipos en función de la virulencia. Y fíjense ustedes que uno pudiera decir que desde el punto de vista de resistencia, pues esta resistencia es una resistencia relativamente uniforme. Comentábamos de, ¿puede este paciente tener una infección neumocóxica habiendo sido vacunado? Por supuesto que sí. Y usted ve acá los serotipos que están incluidos en la vacuna 13 valente y los serotipos que este estudio detecta que no son los serotipos incluidos en la vacuna 13 valente. Pero lo más grave aún todavía, este estudio, habiendo sido los niños vacunados con PC13, es decir, la 13 valente que tiene incorporado al 19A, estamos viendo un reporte de casos, y en este caso 4 pacientes, cuyo diagnóstico serológico fue precisamente neumonía, enfermedad invasiva neumocóxica, que tenían dosificaciones de vacuna completa, y su serotipo fue fundamentalmente y exclusivamente serotipo 19A. Por lo tanto, el hecho de que tengas una vacuna contra 19A no necesariamente excluye de la posibilidad de que tú tengas alguna infección por 19A. Y aquí entonces hay cosas que tienen que ver con la parte inmunológica, el cambio de la estructura bacteriana como mutación del serotipo, que hace que de alguna manera pues ya no sea cubierto por la vacuna. Bajo esta condición, entonces ahora fíjense, ya no solamente vamos a hablar de PC7, PC10, PC13, ahora resulta que hay fase ya 3, 4 de publica para masificar o para ya tener utilización de recursos para aplicación humana de vacuna 20 valente
y vacuna 15 valente. Y les coloco en color ocre nuevamente las que se vienen incorporando como serotipos que no estaban incluidos en las otras vacunas. Y por supuesto, tenemos la vacuna polisacárida, que en Venezuela la conocíamos como la Neumovac, que tiene que ver con estos 23 serotipos y que sabemos que bajo algunas condiciones especiales y muy específicas, dependiendo del grupo de edad y la patología, tendrían más o menos utilización. Por lo tanto, queridos amigos, agradecerle a la doctora Madef Caballero y a ustedes también, porque son mis amigos de toda la vida y oye, no he tenido la oportunidad y por eso agradezco que esta reunión sea bajo este formato de Zoom, para agradecerles su muestra de cariño, de satisfacción, de goce por el nombramiento que alcancé en la Facultad de Ciencias de la Salud de acá de la Universidad del Biobío, donde ahora soy su director de Escuela de Medicina. Y ustedes lo celebraron, oye, tanto como que si yo, es decir, algo así como que si Venezuela hubiese ganado la Copa del Mundo. Así que, queridos amigos, para despedirme, dejo con ustedes estas conclusiones. La resistencia bacteriana es un concepto bacteriológico, indistinguible clínicamente. El patrón de susceptibilidad del neumococo en la gran mayoría de los pacientes sigue siendo un patrón de susceptibilidad y por lo tanto el uso de penicilina y las aminopenicilinas son aún considerados como los antibióticos de primera línea. Luego, como cuarta conclusión, la masificación del PC-13 ha condicionado tres cosas que acabamos de discutir. Número uno, ha presionado desde el punto de vista de serotipos para que aparezcan serotipos no vacunales, pero también vimos cómo ha presionado desde el punto de vista de la etiología para que aparezcan ahora gérmenes que antes eran mucho menos prevalentes. Y por supuesto, la utilización y masificación de PCB13 ha traído algunos cambios favorables con respecto al patrón de resistencia. Y por último, no tendríamos que la menor duda de que la presencia de serotipos no vacunales es lo que ha estado originando efectivamente la aparición de nuevas vacunas. Y si comparo la aparición de nuevas vacunas con la aparición de nuevos antibióticos, el impacto que va a tener este grupo de nuevas vacunas definitivamente va a ser mucho mayor que el impacto que van a tener los nuevos antibióticos. Así que, queridos amigos, agradecerles de manera muy importante la gentileza que tuvieron de escucharme. Estaré atento para el caso de que exista alguna pregunta. Un gran abrazo, los quiero mucho y les deseo lo mejor de la vida.